Muy buenas noches, bienvenidos a la sala de estudios, el conocimiento de sí mismo. Te saluda tu amigo Víctor Guzmán González, transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Ya estamos con las conferencias presenciales, pero por ahora sí que unos problemitas con el proyector, estamos únicamente online transmitiendo. Entonces, en el tema que les quiero presentar en esta ocasión es un tema que se titula Fanatismo y Mitomanía. Hoy vamos a hablar de dos conductas humanas, de dos yoes agregados psicológicos que están presentes en todos los seres humanos, que están presentes en nosotros mismos, que nos llevan a actuar de una determinada manera. Y que es preciso aprender a estudiar e identificar la actividad de estos dos agregados psicológicos en nuestra vida personal, para poder liberar nuestra conciencia de su actividad y así poder vivir con sabiduría y amor. Este es un tema que no tiene tanto que ver con los demás, sino es un tema que tiene que ver mucho con nosotros mismos. Y un tema que refleja el porqué de muchas cosas que están pasando en nuestra actual sociedad. Entonces, los objetivos son estudiar qué es el fanatismo, cómo se da el fanatismo en un ser humano, cómo trascender el fanatismo, cuáles son sus características, y estudiar qué es la mitomanía, qué son los mitómanos, cuáles son las conductas de un mitómano, etcétera. Así que pues, hermanos míos, vamos a dar inicio. Bienvenidos, pongamos toda la atención del mundo para que podamos despertar conciencia. Entonces, para empezar con esta lección, nos preguntamos, ¿qué es el fanatismo? ¿Sí? Decimos que el fanatismo es una condición psicológica que surge cuando nos obsesionamos ciegamente con alguna ideología, credo o congregación. ¿Sí? Es una actitud humana, ¿sí? Es una actitud psíquica que se da en cualquier persona cuando ésta se obsesiona con algo o con alguien. Y así como la gripe tiene sus síntomas y conociendo sus síntomas podemos deducir que tenemos gripe, de la misma manera el fanático también tiene sus características o sus síntomas, por las cuales podemos deducir en qué momento estamos frente a un fanático, o mejor aún, en qué momento nos estamos comportando como fanáticos. ¿Cuáles son las características del fanático? La intolerancia, la agresión, el autoengaño, la manipulación y la contradicción. ¿Sí? El fanático es intolerante, es decir, no tolera a todas las personas que piensan, que actúan y que viven diferente a ella. Sí, el fanático agrede a las personas que viven de manera diferente. El fanático vive engañado, se cree bueno, se cree justo, cree que tiene la única y la absoluta verdad. Por lo tanto, cae posteriormente en la manipulación, porque cree que su deber es convencer a los demás de sus propios conceptos, de sus propias limitaciones, de sus propios conocimientos, etc. Y por último, cae en la contradicción, porque si bien el fanático puede hablar de la justicia, del orden, del amor, de la igualdad, termina teniendo comportamientos de rivalidad, de agresión, de odio, no respeta el libre albedrío, ¿sí? Estas son las características del fanático. Y obviamente tenemos muy presente
el fanatismo en el campo de la religión. Normalmente cuando escuchamos la palabra fanático, se nos viene a la mente la religión. Pero tenemos que conocer que el fanatismo no es algo exclusivo de la religión, sino es una actitud psicológica que se puede expresar en la religión o también se pueden expresar en otros campos o rubros de nuestra vida. ¿Sí? Ahí donde haya la posibilidad de que un ser humano se pueda identificar, participar y obsesionar con una idea, con una filosofía, con una institución de cualquier tipo, ahí está la posibilidad de que se desarrolle el fanatismo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en el campo de la política podemos encontrar el fanatismo. Podemos encontrar la intolerancia en la política, ¿sí o no? Cuando una persona se obsesiona con un determinado partido político y no tolera a las personas que pertenecen y simpatizan a otros partidos políticos. No los tolera tanto que los agrede. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, cuando es día de votación, días de las elecciones y están las urnas y los vecinos van a votar, ¿sí? Los vecinos que simpatizan con un partido político se empiezan a agrupar y los vecinos que simpatizan con otro partido político también como que se agrupan y luego se empiezan a agredir aunque ni siquiera se conozcan, aunque ni siquiera se hayan hecho algo malo, algún daño, solamente por ser de un partido opuesto, ¿no es cierto? Está el autoengaño, porque la persona que está fanatizada con un partido político cree que su partido o que su presidente o su candidato es el único que puede sacar al país de la pobreza y de la injusticia. Nadie más. Todos son unos rateros, ladrones, corruptos, de lo peor, pero su presidente o su candidato, ese es un angelito caído del cielo, ¿sí? Y es el único que puede cambiar al país. Y este fanatismo es tan grande que caen en el autoengaño, es decir, de que si sale evidencias, noticias, escándalos en donde el candidato, el partido, el presidente se ve relacionado en temas de corrupción, de pactos con el narco, de desvío de fondos, etcétera, simplemente el fanático no acepta esos datos, aunque hayan evidencias, aunque sean verdaderas, aunque el presidente esté sumiendo al país en una ola de violencia y de pobreza extrema. Ahí están los fanáticos apoyándolo porque están engañados, ya no pueden ver la realidad. Solamente ven la proyección de sus propios conceptos y de sus propios anhelos. Esto pasa también en el fútbol, ¿sí? En las gradas, en los partidos, en las semifinales, en las finales de los partidos, la Eurocopa, la Champions, etcétera, etcétera, vemos que siempre hay peleas en las gradas. Y se pelean las personas que tienen camisetas diferentes y ni siquiera se conocen, pero se agreden, se ven como enemigos, se ven como rivales, porque esto es lo que hace el fanatismo. Hace que la persona que apoya al otro equipo, al otro partido, a otra persona, a otra institución, la veo como un enemigo, como un rival. Esto es lo que provoca el fanatismo. Y por supuesto toda clase de manipulación, porque entonces las personas que se fanatizan salen, mienten y exageran tratando de convencer a los demás de que acepten sus propios conceptos, partidos, seguidores, etcétera, etcétera.
encontramos algo que se le conoce como la idolatría, ¿sí? Que es una característica del fanático. El fanático es idólatra, busca a alguien a quien adorar. Y esto se ve en los seres humanos desde que somos muy jovencitos. Lo vemos en los niños, en las niñas de 12, de 13, de 14 años, que tienen sus propios ídolos, actores, artistas, cantantes, celebridades, etc. Y que podrían dar la vida por estas personas, aunque en realidad ni siquiera las conocen. Les pongo un ejemplo. Una niña de 12 años que es fanática de Justin Bieber, si se entera que va a haber un concierto de Justin Bieber en su país o en su ciudad, va a ir con sus papás para decirles que por favor las lleven al concierto y así pueda conocer a su ídolo y cumplir su sueño. Pero ¿qué es lo que pasa si los padres por alguna razón no pueden cumplirle este capricho a la niña? No hay dinero, no hay tiempo, no hay disponibilidad, etc. Entonces la niña, como es fanática, empieza a adoptar una conducta bastante egoísta y problemática. Porque puede llegar a odiar a sus papás para toda la vida por no haberla llevado al concierto de su ídolo. Porque puede caer en una depresión extrema, intento de suicidio. Porque la niña puede tratar o intentar prostituirse para que la lleven al concierto. ¿Sí? Y entonces la niña cae en un montón de actitudes egoístas, inconscientes, que le van a hacer daño. Y que le van a hacer daño a las personas que la rodean. Estas son las consecuencias del fanatismo. Siempre nos va a traer diferentes carencias y problemas porque es parte del sueño de conciencia. Y así encontramos el fanatismo en todos los ámbitos de la sociedad, en cualquier filosofía de vida, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, de capitalismo, de comunismo, ¿sí? Que encontramos actualmente en la sociedad. Y por supuesto que el fanatismo está presente en nuestras vidas y en nuestras propias existencias. Tenemos que aprender a autoobservarnos, a estudiar nuestra vida para que podamos determinar e identificar en qué momento estamos siendo fanáticos. Hay una ley. El fanatismo es el origen de toda discusión e imposición. Esto es una ley del fanatismo. Solamente el fanático discute. Si una persona no es fanática de sus conceptos, de sus ideales, de sus gustos, de sus puntos de vista, no discute. Sí, es nuestro fanatismo interior que nos genera el deseo de discutir con los demás sobre cualquier tema, sobre cualquier tontería. Porque entonces, si la pareja deciden, por ejemplo, pintar la casa, y resulta que la chica está pensando en un color como en amarillito, pero el hombre está pensando en un color como azulito, ¿sí? Y entonces empiezan a discutir por el color de la pintura. Ahí está el fanatismo. Ninguno de los dos quieren ceder. Los dos aferrados a sus deseos y a sus expectativas, discutiendo
peleando por la razón, que es algo que busca el fanático. El fanático no busca la verdad. El fanático busca tener la razón, ganar discusiones. Y así, nosotros discutimos todo el tiempo con muchas personas, en el trabajo, en la calle, en las redes sociales, sobre cualquier tema, cómo la gente discute, impone su punto de vista, su razón, como verdad absoluta. Ahí está el fanatismo, en todas las personas. Si nosotros no fuéramos fanáticos, no llegaríamos a ninguna discusión con ninguna persona. Porque si tal persona le gusta esta cosa, piensa de una manera diferente, bueno, está bien. Su punto de vista es respetable y tan. Pero no, ahí sale el fanático interior que quiere discutir, que quiere ganar, que quiere pelear, que quiere imponer su punto de vista por encima del otro. Toda clase de imposición es fanatismo. Como el padre que le impone al hijo la profesión. Porque si el papá es doctor y tiene su consultorio, es dentista, entonces le impone al hijo la carrera de medicina. Entonces el hijo ya pierde el derecho a elegir. Si quiere estudiar arquitectura o si quiere estudiar mercadotecnia, el papá no lo permite, le impone la profesión. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, a lo mejor una persona que es vegetariana, que vive con su familia, y como la persona ya aceptó, decidió y adoptó la dieta vegetariana, que es respetable, llega a la casa e impone su dieta vegetariana a su familia. Y les empieza a poner fotos, y les empieza a poner videos, y les empieza a poner frases de que son todos unos asesinos. Los empieza a regañar, a dar discurso, a agredir con su autoengaño de que está haciendo lo correcto, lo justo, de que está haciendo bueno por un mundo mejor. Está agrediendo el libre albedrío de las demás personas. Entonces, si aprendemos a autoobservarnos, vamos a darnos cuenta la manera en que somos fanáticos en nuestra vida. Cuando nos critican, somos fanáticos de nuestra personalidad. Por eso cuando nos critican, sentimos la necesidad de defendernos. Si alguien te dice tonto o ignorante, que es el insulto que está de moda, entonces uno siente la necesidad de defenderse, de argumentar más su idea por el fanatismo que tiene su personalidad. Si uno no fuera fanático, si alguien piensa que soy un tonto, un ignorante, pues no pasa nada. Que piense lo que quiera, pierde valor su opinión. Y por supuesto, el punto central de la enseñanza es que podamos estudiar el fanatismo en relación a la religión. Obviamente el campo religioso es el campo donde se da mucho este fenómeno del fanatismo. En cualquier religión, ya sea de Occidente o de Oriente. Muchas personas que deciden pertenecer a una congregación se obsesionan con la congregación, con la visión, con las enseñanzas de esa congregación y empiezan entonces a demostrar intolerancia hacia las personas
que no creen en esa congregación, que no creen en ese maestro, que no creen en esos libros sagrados. Agreden a las personas, las insultan. La persona que está pasando por un proceso, por ejemplo, de alcoholismo, que necesita tal vez una guía, una orientación, compasión, paciencia. Entonces, el fanático religioso le agrede. Y usted es un alcohólico, hijo de Satanás, y te vas a ir al infierno y no vales nada porque rechazas mi iglesia. ¿Sí? Y en vez de ayudarlo, como que lo pisotea todavía más. El autoengaño de creer que mi religión es la única y verdadera. Entonces el cristiano fanático, por supuesto, cree que ese cristianismo que practica, porque hay muchos tipos, es el verdadero y que todos los demás están equivocados. Porque en torno al cristianismo hay muchas variantes, hay muchas enseñanzas y religiones que giran en torno al principio cósmico y universal que es el de Cristo. Los católicos, los cristianos, los evangelistas, los testigos de Jehová, los mormones, ¿sí? Hay una gran variedad de enseñanzas religiosas que se desempeñan, se manifiestan en relación a este personaje Jesús y a este principio cósmico que es el Cristo. Entonces entramos en este autoengaño en donde el evangelista fanático, por supuesto, estamos ejemplificando el fanatismo, ¿sí? No estamos hablando de ninguna religión en particular. Entonces el evangelista fanático cree que su religión es la única y verdadera, y que los mormones, y que los cristianos, y que los católicos, y por supuesto los budistas y los judíos, etcétera, están todos equivocados. El mormón cree exactamente lo mismo, cree que él está en lo correcto y que los demás están equivocados. El cristiano cree que él está en lo correcto y que los demás están equivocados. El católico cree que él está en lo correcto y que los demás están equivocados. Entonces, es el mismo principio psicológico en el ser humano que se manifiesta ya sea en diferentes religiones o en diferentes rubros de nuestra sociedad. ¿Se dan cuenta? La manipulación, una característica del fanático es que siempre quiere convencer a los demás, exagerando sus enseñanzas, ¿sí? Tratando de mentir, de exagerar, de engañar, de someter a los demás para que acepten su religión. Entonces promete la felicidad. Si entras a mi religión, vas a ser feliz. Todos tus problemas se van a disolver. Nada te va a faltar. Cuando la felicidad realmente no la puede dar otra persona. La contradicción. Porque si bien todas las religiones hablan del amor y de la fraternidad, al momento de predicar, caen en la intolerancia, en la agresión, en la manipulación, que es todo lo contrario. Entonces los judíos, por ejemplo, tratan o ven, por ejemplo, a las personas que no son judías como animales. En el Islam, las personas que no siguen el Corán, las enseñanzas de Mahoma, ¿sí? Las ven como enemigas y las pueden llegar hasta asesinar. ¿Dónde está el amor ahí? Las personas, algunas personas que pertenecen a una religión, que salen a los parques, que salen a las calles, más que dar un mensaje de amor o de fe, van como que a amenazar y a agredir a las personas que están por ahí caminando, descansando.
trabajando. Caemos en la contradicción y no nos damos cuenta. Entonces, esta enseñanza no es una religión, somos un grupo de estudio. Pero esto no quiere decir que no podamos caer en el fanatismo en relación a estas enseñanzas. Porque sí podemos caer en el fanatismo. Porque todos vamos a desarrollar cierto grado de fanatismo cuando empecemos a entender esta enseñanza. Y cada quien va a tener que ir trabajando su propio fanatismo para poder avanzar. Quien no lo trabaje se va a perder. Ya en las redes sociales he visto a muchas personas que difunden estas enseñanzas con un contexto profundo y completamente fanático. Están perdidos en el fanatismo completamente. Y nosotros también podemos caer en este error si no cuidamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Todos caemos en el fanatismo. Todos tenemos esta necesidad de sentir que estamos en lo correcto cuando vamos a aceptar algún conocimiento de tipo espiritual. Y que somos los únicos que estamos en lo correcto para sentirnos seguros de nosotros mismos. Ya que si aceptamos que otras personas también pudieran estar correctas dentro de sus propios conocimientos, eso nos genera inseguridad y duda. ¿Sí? Entonces hay que trabajar con el temor para no obsesionarnos con las enseñanzas que estamos recibiendo aquí. Entonces, cuando recibimos el conocimiento tenemos dos opciones, tenemos dos caminos, ¿sí? El camino del teórico y el camino del práctico. Camino del teórico, pues es la persona que se aprende toda la enseñanza de memoria, pero que no la practica. Y que cree que por saberla de memoria, ¿sí?, ya es un ángel, ya está salvado, ya es un fiel hijo de Dios. Y todos los demás que no se han aprendido las enseñanzas de memoria son unos degenerados. Y tenemos el camino del práctico, el que nos va a llevar a ver, comprender nuestros errores, trascender nuestros errores para ir creciendo en amor y en sabiduría. Entonces, ¿cómo son los fanáticos? Aquellos que predican pero no aplican. Aquellos intelectuales. Personas que se pueden saber toda la Biblia de memoria sin poder elevar un poquito su nivel de amor. Entonces, cuando ya saben la Biblia de memoria, podríamos pensar que ya son seres de luz, de amor, de compasión. Pero la sorpresa que nos damos cuando vemos la realidad de los hechos. Porque resulta que la persona, como no practica, solamente memoriza las enseñanzas de la Biblia, a veces termina utilizando la Biblia para agredir a otras personas. No para amarlas, no para comprenderlas, no para ayudarlas. Entonces salen a la calle con la Biblia en la mano, ¿sí? Y cuando ven a las personas haciendo algunas cosas que no le parecen, empiezan a buscar los versículos de la Biblia para reclamarle, agredirle, amenazarle de que lo que está haciendo está mal, como para culparlo. Así caemos muchos. Entonces los fanáticos les gusta ser instructores sin practicar. Los fanáticos les gusta hablar en nombre
de alguien más. ¿Sí? El fanático no puede hablar por sí mismo, no piensa por sí mismo, no puede dar su propio punto de vista acerca de algo. Siempre se basa en lo que dijo tal persona, en lo que está escrito en tal libro. ¿Sí? No tiene una idea formada desde sus propios principios. Y si le preguntamos a esa persona qué es la vida, no te puede contestar lo que piensa que es la vida. Tiene que ir y consultar en el librito a ver qué es lo que el librito dice, y lo que el librito diga es lo que te contesta. Y si le cuestionas eso, entonces se molesta, reacciona, se ofende, te insulta, te agrede, porque lo cuestionas. No piensan por sí mismos. El fanático siempre repite lo mismo, la misma teoría, el mismo conocimiento, los mismos versículos, el mismo cuento. El fanático se la vive criticando a sus compañeros, criticando a los demás, se la vive criticando a otros conocimientos. El fanático le gusta debatir, son muy intelectuales. Salen a la calle a retar a la gente con sus conocimientos y a ver tú qué sabes. Y buscan debatir para inferiorizar y ridiculizar la manera de pensar de otras personas. Son oportunistas, buscan los grados más altos de todas las instituciones religiosas. Creen que por memorizar una enseñanza ya están salvos. Sí, los fanáticos dicen ser puros, dicen estar salvos, libres de pecado, hijos de Dios, mientras que los demás están perdidos. Son metemiedos los fanáticos. Les gusta salir a la calle, a los parques, a las banquetas, a las esquinas, a decir a la gente: ustedes se van a ir al infierno, ustedes se van a ir al abismo, ustedes son hijos de Satanás. Les gusta hablar de Apocalipsis, del fin del mundo, y ustedes no van a ir al reino de los cielos. Se adjudica él a sí mismo que es él sí. Sí, se autoadjudica que es santo. Habla mal de los que no practican su enseñanza. Quieren demostrar que saben mucho y son aficionados a los rituales. Entonces, normalmente los fanáticos son los que predican y no aplican. Pero también existen los fanáticos que son extremistas en la aplicación de su religión. Entonces, si en una religión dice apedrearás a una persona que blasfeme a Dios, entonces la persona va y lo hace. ¿Sí? Agarra piedras, busca una persona que sea atea, como pasa mucho en el Oriente, y la matan a pedradas. Porque o son extremistas en la enseñanza y no se dan cuenta que esos versículos contradicen el amor y la fraternidad, de tal manera que uno pudiera dudar de la procedencia de esos versículos pensando, bueno, a lo mejor esto no lo dijeron los profetas, a lo mejor esto lo inventaron otras personas, o a lo mejor estos versículos son simbólicos y hacen referencia a otras cosas, como esto de apedrear a otras personas que blasfemen el nombre de Dios. Puede ser una enseñanza simbólica, porque en el mundo astral las piedras son los conceptos. Entonces, cuando dice lanzar piedras, pudiera
simbolizar dar conceptos, es decir, dar tu conocimiento, tu sermón a esa persona. Es decir, orientarla, guiarla. Pero los fanáticos no reflexionan. Interpretan a letra muerta y de manera literal todos los versículos de los textos sagrados. Y si por ahí en una enseñanza se dice que las personas que son homosexuales deben de ser asesinadas, ahí salen a asesinar personas. ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está la fraternidad? No se dan cuenta que se contradicen. Estos son las personas fanáticas que son extremistas en la aplicación de su credo. Que si su enseñanza dice que se pueden acostar con muchas mujeres, que si su enseñanza dice que pueden tener esclavos, que se pueden acostar con niños, entonces lo hacen y no sienten culpa, no sienten remordimiento, porque tienen una fe ciega y obsesiva a su credo, desarrollan una falsa conciencia. Estos son los fanáticos que son extremistas en la aplicación del conocimiento y que, claro, jamás van a avanzar en estos estudios. Yo me he encontrado personas en las redes sociales que están dentro de estas enseñanzas y que agreden, insultan, critican y descalifican a las personas que no quieren esta enseñanza, que no la quieren practicar. ¿Sí? Y no se dan cuenta que al criticar y odiar bajan su nivel de conciencia y no progresan. Entonces hay que estudiarnos, hermanos míos. Hay que autoobservarnos y darnos cuenta en qué momento somos así. Porque no estamos hablando de otras personas, sino de nosotros mismos. Somos fanáticos, ojo, cuando nos sentimos ofendidos, cuando alguien descalifica algo en lo que nosotros creemos. Entonces, si yo soy cristiano y una persona dice por ahí que el cristianismo es pura mentira, si yo me siento ofendido, si yo me siento mal, es porque tengo cierto grado de fanatismo cristiano. Porque si no fuera yo un fanático de mi religión, no me sentiría ofendido, no me sentiría mal. Si cree que el cristianismo es una mentira, su vida es su punto de vista y es válido para ella. Para mí el cristianismo puede ser lo más especial y lo más importante en mi vida. Yo pienso diferente, mi vida es diferente, no tengo por qué sentirme ofendido. Pero desde que me siento ofendido es porque ya tengo un cierto grado de fanatismo. Entonces estas son las características, ya las estudiamos. Ahora nos queda la tarea de reflexionar nuestra vida y darnos cuenta en qué momento somos así y en qué campo político, religioso, empresarial, social, familiar, fanáticos cuando queremos imponer a nuestros hijos nuestros propios conceptos de vida. Ya ahí que uno lo vea. Y vamos a hablar del fanatismo, de la mitomanía, perdón. La mitomanía es un delirio de grandeza que desarrolla una persona. Es una manía por mentir, ¿sí? Pero no es cualquier tipo de mentira, es una mentira muy especial, porque es una mentira
que está relacionada con el delirio de grandeza. Es una mentira que gira siempre en torno a exagerar el valor que tengo como persona. Esta es la mitomanía. El mitómano es la persona, en relación a lo espiritual, claro, es la persona que se autoproclama maestro y guía espiritual, con el propósito de convertirse en la figura central de una comunidad que lo sigue e idolatra. La mitomanía lo tenemos todos en algún nivel, ¿sí? Somos mitómanos desde que somos jóvenes, porque muchos de nosotros, los varones, decimos muchas mentiras de nosotros mismos para poder impresionar a la mujer y poder tener relaciones con esa mujer. ¿Cuántos hombres a través de mentiras conquistan mujeres? Y hablan de que ellos son muy inteligentes, muy capaces, de mucho dinero, de buena familia, de buena educación, que ha hecho muchas cosas, que todo el mundo lo sigue, que la empresa sale adelante gracias a él, que la familia sale adelante gracias a él. Y dice muchísimas mentiras para tratar de impresionar a las mujeres. Ahí está la mitomanía. Y la tenemos desde que somos jovencitos. Y este yo mitómano regresa a nuestra vida cuando empezamos a enseñar un conocimiento de tipo espiritual. ¿Sí? Porque primero somos oyentes, primero somos alumnos, pero el alumno que trabaja tarde o temprano se convierte en maestro. Y hoy estamos escuchando la enseñanza, pero cuando la practicamos, llega un momento en que ya podemos darla, enseñarla a otras personas. Y ahí es cuando empezamos a cometer el error de la mitomanía. Porque empezamos a creer que somos santos, espirituales, guías, solamente por el hecho de difundir un conocimiento. El hecho de difundir un conocimiento no nos hace Cristos, ni Budas, ni iluminados. Solamente nos hace instructores, es decir, una persona que comparte conocimiento. Pero el mitómano empieza a compartir un conocimiento y empieza a creer que es suyo el conocimiento y que él es un santo, un elegido, un mahatma, etc. Por ejemplo, en el mundo hay varias personas actualmente que dicen ser el Maestro Jesús, que dicen ser la reencarnación de Jesús, al mismo tiempo en diferentes lugares del mundo. Estas dos imágenes que ven en pantalla son imágenes reales de dos personas que dicen ser la reencarnación del Maestro Jesús. Dicen ser la reencarnación de cualquier profeta, del profeta Elías, del profeta Moisés, de algún arcángel, etc. Dicen ser enviados divinos, dicen ser que se les apareció un ángel, que tuvieron un sueño, que Dios se manifestó, que les habló y que les dijo que ellos son los elegidos y son los únicos que van a poder guiar al mundo. Entonces salen a la calle y empiezan a hablar y a autoproclamarse seres divinos, iluminados, perfectos, hijos de Dios. Y claro, como en el mundo hay muchísimos fanáticos, siempre hay personas que se dejan convencer y que empiezan a seguir a estas personas. Porque el mitómano depende del fanático y el fanático depende del mitómano, porque el fanático no le gusta pensar por sí mismo,
sino busca a alguien que le diga cómo vivir. Entonces, cuando nosotros entramos a estos estudios, estamos interesados en despertar la conciencia, tenemos que tener mucho cuidado porque entramos en un terreno hermético, esotérico, bastante peligroso. Porque en este terreno hermético y esotérico hay muchas personas que dicen ser Cristos, enviados divinos, etc. Y que si no aprendemos a identificar lo que es un mitómano, podemos ser manipulados por estas personas y convertirnos en sus discípulos. Yo les comento, hay muchas personas que son y que fueron, porque ya fallecieron, grandes mitómanos y que hasta hoy en día se ven como grandes maestros espirituales y que siguen teniendo miles y millones de seguidores por todo el mundo y son mitómanos y las personas creen que son maestros de sabiduría y lo creen porque no saben diferenciar lo que es un verdadero maestro de lo que es un mitómano. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta diferencia? El mitómano siempre busca seguidores, siempre busca personas que le sigan, mientras que el maestro no. El maestro no busca seguidores, busca que las personas comprendan lo que es el amor y lo que es la sabiduría y que la practiquen en su vida, no que lo sigan. A él no le sirve que lo sigan. Los mitómanos siempre buscan dinero. Entonces, para pertenecer a su congregación o institución, uno tiene que dar sus bienes, sus propiedades, sus cuentas bancarias, diezmos o, como le dicen hoy en día, aportación amorosa o contribución consciente de tantos miles de pesos o de dólares. ¿Sí? Siempre buscan dinero para poder fortalecer su institución. Buscan el crecimiento institucional. Ahí está la mitomanía, perdón. El mitómano busca siempre fama. Busca prestigio. Busca que lo adoren. Busca siempre estar arriba de los demás. Entonces, como vemos en la imagen, ¿sí? En esta imagen de su lado derecho, vemos cómo la persona que se autoproclama la reencarnación de Jesús está sentado en una silla, mientras que sus discípulos lo arrastran por un camino. Porque como él se cree un maestro, él no va a caminar con sus discípulos, sino que sus discípulos lo tienen que cargar. Lo tienen que alimentar, lo tienen que vestir, lo tienen que bañar, le tienen que dar un trato diferente, especial y exclusivo. Cuando ningún maestro fue así. El maestro Jesús dijo que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Pero esto los mitómanos no lo cumplen, porque los mitómanos les encanta que le besen las manos, que le besen los pies, que le den regalitos, collares, artesanías, relojes, que le canten, que le bailen, que le cocinen, que manejen, que le limpien la casa. Así es el mitómano. Busca a través de su figura religiosa llena de mentiras, prestigio y ventajas en la vida. Y otra cosa en la que falla siempre en los mitómanos es en su vida sexual.
el mitómano tarde o temprano se ve envuelto en escándalos sexuales. Tarde o temprano. Ahí ustedes pueden encontrar en Netflix o en YouTube películas o documentales donde se relatan los escándalos sexuales de diferentes gurús que en la actualidad se siguen viendo como grandes sabios. El mitómano siempre se termina acostando con sus discípulos. Siempre se ve con escándalos de pedofilia, de violaciones, de esclavitud, de manipulación, etc. Este es un caso digamos, muy fuerte que existió en los Estados Unidos ahí por la década de los 70s, 80s más o menos, de un predicador que se llamó Jim Jones, que creó una religión que se llamó el Templo del Pueblo. Este predicador, ¿sí?, creó una institución religiosa de aproximadamente al menos 1000 seguidores, ¿sí? Y era tan conflictiva su vida que decidió salirse de los Estados Unidos y de irse a un país muy polémico, porque es un país, pero al mismo tiempo no es un país, es una selva, ¿sí?, que está más o menos por Venezuela, y se fueron 900 de sus seguidores con él. Y ahí construyeron viviendas, hicieron cultivos, crearon una zona autosustentable de vida, donde Jim Jones era la figura central, el profeta, el divino, el salvador, el elegido, y sus seguidores pues lo adoraban. ¿Sí? Cuando los familiares de estas personas que vivían en los Estados Unidos empezaron a presionar al gobierno de los Estados Unidos para que fueran a hacer una investigación en ese lugar, para que sepan qué es lo que estaba pasando, ¿sí?, ya que en ese lugar no había ningún tipo de comunicación, se autorizó la investigación, se mandó un grupo de personas, comitiva de personas, a investigar el lugar, y estas personas fueron asesinadas por las personas de Jim Jones. Debido a este caso, claro, sale otro grupo de los Estados Unidos para clausurar completamente ese lugar, y Jim Jones, pues de alguna manera, aparentemente convenció a sus seguidores de cometer un acto suicida, diciéndoles que el momento de la salvación ha llegado y que ahora era el momento de entregar sus vidas a Dios. Entonces, cuando este grupo del FBI o de policías, etcétera, llegaron a esa zona, ya se encontraron con 900 personas muertas. Hay las posibilidades de que hayan sido obligadas a tomar ese veneno, o existe también la posibilidad de que las mismas personas decidieron tomar ese veneno creyendo de que esa era la salvación, pero el hecho ahí estaba: 900 personas asesinadas, niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Este es un caso grave que demuestra hasta dónde puede llegar el fanatismo de las personas y la mitomanía. Y como este caso hay muchos otros. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer a los maestros? Hay que estudiar a los maestros de sabiduría para comprenderlos. Los maestros de sabiduría, pongo en ejemplo a dos: al maestro Jesús de Nazaret y al maestro Buda.
Siddhartha Gautama. ¿Sí? Si revisamos la vida de estas dos personas, la historia de estas dos personas, podemos encontrar ciertas cosas bien interesantes relacionadas con la verdadera sabiduría. Como por ejemplo, eran personas completamente sencillas. No buscaban destacar delante de la gente. Entonces el Maestro Jesús se vestía con un manto porque en aquel tiempo los hombres se vestían con mantos. La vestimenta del Maestro Jesús es igualita a la vestimenta de su época. No hay ninguna diferencia. Si el Maestro Jesús estuviese aquí con nosotros en cuerpo físico, ¿qué vestimenta estamos utilizando hoy en la actualidad? Pantalón de mezclilla. Posiblemente el Maestro Jesús estuviese caminando hoy en día con un pantalón de mezclilla. El Maestro Jesús se vestía con manto porque en aquella época la gente se vestía con manto. De acuerdo a la época, la vestimenta no tiene otro valor que no sea que tapar el cuerpo y ya está. Pero ¿qué es lo que hace el mitómano? En pleno siglo XXI, con pantalones y botas y camisetas, se sigue vistiendo con manto, sigue saliendo descalzo con chanclas. ¿Por qué? Porque quiere ser diferente, quiere aparentar. El maestro Buda, que se ponía la túnica naranja, se la ponía por la costumbre de esa época. Ya esa tradición ya pasó. No por ponernos la túnica naranja vamos a ser monjes ni sabios. Vemos que ninguno de estos dos maestros cobró por sus enseñanzas. ¿Cuánto cobró el Maestro Jesús en las sinagogas? ¿Cuánto cobró el Maestro Buda en los campos de la India donde daba sus enseñanzas? No les importaba el dinero, no cobraban absolutamente nada y buscaban formas alternativas para obtener el sustento de la vida. Pero el mitómano de ninguna manera va a dar un conocimiento gratuito. O te da el conocimiento gratuito en el principio, pero ya después, si quieres más, te lo cobra. Vemos que el Maestro Jesús y el Maestro Buda no buscaban nunca crear una institución ni buscar que esta institución crezca. No, ellos no buscaban el desarrollo institucional. Ellos lo único que buscaban es compartir la enseñanza crística. Es todo lo que buscaban. Entonces, así podemos nosotros reconocer a un verdadero maestro de sabiduría. Una persona sencilla, que no busque sobresalir sobre los demás, que no cobre por sus enseñanzas, que no busque el crecimiento institucional, que lo adoren, que lo idolatren. Es muy probable que si nos encontramos con un verdadero maestro iluminado de sabiduría, así con lo degenerado que estamos, no lo vamos a poder reconocer. Vamos a creer que es una persona común y corriente. Porque para poder reconocer a un sabio, no hay otra manera que escuchando lo que dice y viendo cómo vive. No hay de otra. Cuando una persona es comprensible, compasiva, benévola, que nada le molesta, que nada lo altera,
ahí estamos frente a un maestro de sabiduría. No importa cómo se vista, ni dónde viva. Entonces, en nosotros está soltar nuestro fanatismo, soltar nuestra mitomanía, entender de que Dios está dentro de uno mismo y que no existe otra persona que te pueda salvar o iluminar en la vida. Solamente tu propio Cristo interior es quien te salva y te ilumina. El Salvador está dentro de uno mismo y está en que uno practique estas enseñanzas para conectarse con esta parte divina y superior en uno mismo que nos va a llenar de paz, que nos va a alejar del egoísmo, de la ignorancia y que nos va a salvar de un montón de vicios, de traumas que antes caracterizaban nuestra manera de vivir. Está en nosotros dejar de seguir a los demás como ovejas, como un rebaño, a seguir ciegos, guía de ciegos que nos meten por el abismo. El desarrollo espiritual no consiste en seguir a otras personas, sino en practicar las enseñanzas crísticas. Hay que practicar las enseñanzas de Jesús, hay que practicar las enseñanzas del Buda, más allá de estarlos presumiendo ante el vulgo. Sí. El mitómano podría ser similar al egotismo, no egoísmo, sino egotismo. Pregunta Alberto. No sabría decirte, Alberto, no tengo en la mente el significado de egotista. ¿Sí? Conozco lo que es egoísmo, ególatra y egocéntrico, pero egotista no sé exactamente a qué se refiere, así que no te puedo dar respuesta. Alberto también pregunta que si la gente que era ferviente seguidora del Papa Juan Pablo II, si ellos son fanáticos y si el Papa Juan Pablo se podría decir que fue un mitómano, aunque él no se proclamara como un Dios. No pudiéramos calificar de manera general a todas las personas que siguen una determinada religión o institución de tipo espiritual. No podemos decir que todas las personas que creen en el catolicismo, cristianismo, judaísmo son fanáticas, porque el fanatismo es algo muy individual y muy personal, ¿sí? Y depende de la manera en cómo uno vive. Entonces, una persona que cree en lo que decía el Papa Juan Pablo, pero lo practica de una manera en que le sirve para ser mejor persona, no es fanática. Seguir un conocimiento de tal manera en que te hace una persona más paciente, más comprensiva, etcétera, no te hace fanático. Aunque a otras personas sí, porque son extremistas en sus creencias y en vez de ser compasivas, critican y descalifican a todo el mundo. ¿Sí? Ahora, si el Papa Juan Pablo fue un mitómano, no sabría decirlo porque no conozco a fondo las enseñanzas que él predicaba, ya que el Papa Juan Pablo existió cuando yo era más jovencito y no sé muy bien qué es lo que predicaba, aunque hay mucha posibilidad de que sí sea un mitómano, ya que cuando las personas están arriba en la cima de una institución religiosa, sea cual sea, normalmente ya caen en la corrupción, en la tiranía,
y en la mitomanía, ¿no? Humberto solo comenta, hay organizaciones iniciáticas que no dan luz solo porque mezclan eso con asuntos de dinero. Así es, Jesús. Tú estás tocando un buen tema y es un tema bastante iniciático, porque existen diferentes tipos de fraternidades masónicas, rosacruces, teosóficas, la Golden Dawn, la metafísica, la misma gnosis, etcétera, que te venden iniciaciones, te venden grados. Ahí caemos en el fanatismo y en la mitomanía, ya que los grados que te pueda dar una determinada institución esotérica solamente son válidas para esa institución, no son válidas para la Gran Logia Blanca. La Gran Logia Blanca no tiene adjudicado sus grados a ninguna institución humana. Los grados iniciáticos verdaderos las dan directamente los maestros de sabiduría en los mundos internos al iniciado. Cuando una persona que trabaja en estos estudios logra cierto avance espiritual, cuando se acuesta a dormir, mientras está teniendo una experiencia astral, recibe por parte de los maestros una determinada iniciación. Las iniciaciones en el mundo físico no son válidas para la Gran Logia Blanca. Solamente son válidas para la institución que te las da, que al darte una iniciación ya te da un trato preferencial, ya te tratan con mayor atención, ya te invitan a ciertos eventos, ya te dan determinadas insignias, pero todo esto es meramente simbólico, no garantiza ningún avance espiritual. Y si lo cobran, mucho peor. Aquellos que si no pagas, como pasan lamentablemente en varias instituciones masónicas, que si no asientas el dinero, no te dan el grado, pues la verdad estamos metidos en una institución completamente fanática, que predica, pero que no aplica los misterios de la vida y de la muerte que han heredado desde hace muchas generaciones. ¿Qué otra pregunta queda? Emilio dice, el diezmo es un fraude, siempre lo he dicho. Bueno, Emilio, yo te aconsejo a que reflexiones sobre el diezmo para que puedas tú entender cuál es su valor objetivo. Porque el diezmo es algo que tiene su valor, pero que actualmente se ha corrompido totalmente y que se ha desviado de su valor verdadero. Realmente el diezmo habla de dar el 10% al menos de lo que tenemos a las personas que más lo necesiten, no precisamente a una institución que ya tiene demasiado dinero, ¿no? Sino aportar tiempo, porque no solamente tenemos dinero, tenemos tiempo, tenemos conocimiento, tenemos dinero, ¿sí? Hay que dar parte de estas cosas que tenemos de una manera desinteresada a las personas que más lo necesitan. Ese es el verdadero diezmo. Y a veces hay que aportar a alguna institución religiosa a la cual vamos a asistir, porque no hay que caer en el extremo de la codicia. Porque si nos vamos a reunir
un grupo de personas en un determinado lugar que paga renta, que paga luz, que tiene gastos, pues es consciente que entre todos podamos aportar algo para cubrir esos gastos. Dejarle esos gastos a una sola persona también pudiera reflejar codicia, porque ¿por qué no vamos a aportar a algo que me sirve, a algo que me es útil? ¿Por qué no voy a aportar a eso para que eso pueda seguir existiendo? O sea, tampoco hay que ser mantenidos, ¿sí? Entonces, sí, ciertamente el diezmo desde una perspectiva actual y social es un fraude, pero también el diezmo tiene su lado esotérico, hermético y objetivo, que es importante reflexionar para que tampoco caigamos por el lado de la codicia y no podamos compartir aquello que tenemos con quien más lo necesita, ¿no? Ahí lo dejo para que lo reflexiones, Emilio. Bueno, mis estimados hermanos, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana y les dejo por escrito la conferencia que acabamos de ver para que ustedes puedan pues estudiar, leer, reflexionar, recapitulizar todo este tema que la verdad es bien interesante. En estos estudios no queremos fanáticos ni queremos mitómanos. No queremos que defiendan esta enseñanza. No hay por qué defenderla. Ni queremos que se crean dioses o salvos solamente porque la conocen. No. Hay que practicar y hay que despertar la conciencia. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un gran abrazo, muchísimas bendiciones y nos vemos la próxima semana.